Hola alumnos de Harper Academia, vamos a tocar ahora el tema de embolia pulmonar. Con respecto a la tabla del contenido vamos a manejar tres apartados sencillos: la definición y el origen, la fisiopatología propiamente y a los apartados diagnósticos de clínico y laboratorio. Pero estos los vamos a tocar a partir de la fisiopatología, comprender cómo a partir de la fisiopatología podemos dar estos dos. Primero, definición y origen. Tocamos que como definición y origen tenemos la obstrucción del lecho arterial pulmonar por un trombo desprendido. Sí, hay ciertos otros que puede ser como la verruga valvular cardíaca o una sustancia externa o hasta un objeto extraño. Sin embargo, la embolia pulmonar más frecuentemente se da por un trombo. ¿Por qué se da este trombo a partir del sistema venoso? Se ha descrito que es principalmente por las zonas de los miembros inferiores, pero puede ser básicamente todo el sistema venoso. Y tenemos una triada perfecta para los trombos: el daño endotelial, la estasis y la hipercoagulabilidad. Estas tres son perfectas para formar el trombo. Se forma el trombo y me empieza a dar ya lo que es la tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el problema o cuáles son las complicaciones? Será la hipertensión pulmonar, cardiopatías pulmonares, atelectasia, derrame pleural e incluso hasta la muerte. Dependerá de cada uno. Ahora, dividamos en dos rápidamente: la etiología y los factores de riesgo. La etiología es directo y los factores predisponentes son aquellos que propician, pero no es de manera directa. Como etiología tenemos obvio los trombos desprendidos, el aumento de la coagulabilidad, algún tipo de cirugía, más que nada porque no se da un tratamiento anticoagulante, la inactividad física, más que nada en los adultos mayores, y la lesión venosa. Como factores predisponentes, pues obvio la obesidad en un estado de podectina y de estado inflamatorio graso, pues esto nos genera más que nada carcinomas. Algunos tipos de carcinomas que se han descrito en este apartado son los carcinomas pancreáticos, el carcinoma ovárico y el carcinoma pulmonar. El embarazo y el parto es más complicado de describir en la formación de tromboembolia, más que nada porque el apartado nos genera desde el parto cómo está la pérdida de sangre, lo que es la coagulación activada, la inmunidad activada, y entonces esto es más que nada durante el parto, pero se puede controlar de una mejor manera. El abuso de drogas intravenosas y más que nada igual por la ingesta de lo que son estas drogas que pueden contener aire. Sí es cierto que podemos manifestar que algunos trombos o émbolos, más que nada ahorita les voy a explicar bien, pueden tener cierto tipo de aire, grasa, bacterias o algún otro tipo de sustancia. No es muy común realmente. Dentro de la fisiopatología entramos primero con tres: la fragmentación, el apartado del corazón y el de trémbolo a émbolo. Tenemos nuestro trombo, que está formado a partir de distintas patologías. Puede ser desde el edema, puede ser de alguna manifestación directa del endotelio o algún tipo de traumatismo. Pero una vez que está formado el trombo a partir de diferentes mecanismos, como puede ser el movimiento normal de los músculos que tenemos, el corazón que se lo agita, el cambio de presiones venosas, todo esto lo va a fragmentar, ya sea que se fragmente en varias partes o que al menos la capa más externa se debilite. Entonces, ya que cuando pasa a las cavidades derechas del corazón, pasa ahora a las arterias pulmonares. Entonces, cuando pasa a este apartado ya forma de trombo a émbolo. Es cuando ya tenemos este apartado. Dependerá mucho de la cantidad, el número de manifestaciones diferentes, porque podemos tener trombos más pequeños y al mismo tiempo trombos más grandes. Y igual cuesta qué arteria está afectando, porque puede afectar a las más pequeñas o a las más grandes. Esto dependerá de más que nada de cada uno. Si se dan cuenta, en este apartado tenemos pues unos múltiples émbolos que son muy pequeños, realmente están afectando a una región más distal, entonces por lo tanto el daño no es tan considerable, pero si este número lo empezáramos a aumentar de émbolos y émbolos, la región seguiría afectada de mayor manera. En este caso tenemos aquí un émbolo más grande, más prominente de una arteria de la rama pulmonar, entonces esta ya empieza a manifestarse. Puede incluso describirse émbolos que pueden ocluir totalmente una arteria pulmonar, entonces esto ya es más grave. La región del infarto será muy rápida. ¿Por qué se da esto? Cuando tenemos una oclusión, esta oclusión de la arteria nos genera, a partir del émbolo debido a esto, nos genera una producción disminuida del surfactante. Si está disminuido el surfactante por esta oclusión, tenemos el compromiso de la integridad de lo que es el propio alveolo. Si compromete la integridad, vamos a tener un colapso de los alveolos. Dependiendo de distintas patologías, al igual que los émbolos pueden dañar las zonas cardíacas, dependerá si se puede ser una atelectasia, un derrame pleural, un daño pleurítico. Dependerá más que nada del número, la cantidad, si hay de distintas variables de número, y el tamaño. Pero más que nada este es como de manera general.
Ahora, los signos y síntomas son bastante variados, dependerá igual de lo mismo, pero tenemos los sencillos: disnea, hipoxia, ansiedad y taquiarritmias. Acuérdense que si tenemos una taquiguinea vamos a tener una taquiarritmia, es decir, el aumento de las dos, y esto nos va a generar el dolor torácico pleurítico. Entonces esto es más manifestándose. Se ha descrito la fiebre leve que se mantiene constantemente, es decir, nuestro paciente constantemente dice que tiene un poco de calor pero no mucho. Sin embargo, no es muy común. El que sí es la tos productiva. Ojo, tos productiva es decir que tiene un esputo con sangre, pero esto no quiere decir que ya esté en una hemoptisis, porque si tiene una hemoptisis ya es un grado más avanzado. Entonces esto nos ayuda a determinar dos vertientes de cómo es, si es muy moderado o más severo. La rigidez torácica está bien descrita y la distensión de las venas yugulares. Dependerá más que nada de cómo se vayan dando las características, pero estas son bastante presentes. La cianosis obviamente y el signo de Galope S3. Les decía que algunos tromboémbolos pueden manifestarse igual un daño cardíaco a partir de un daño cardíaco. Entonces el signo de Galope es un sonido 3-0 después del segundo que manifiesta rápidamente y mate, es decir, como si fuera un galopeo precisamente. Lo dividimos en tres clasificaciones: el masivo, el submasivo y el pequeño moderado. Dependerá más que nada de qué tanto haya sido comprometido el lecho vascular pulmonar. A la mitad de la vasculatura pulmonar, menos de la mitad de la vasculatura pulmonar será masivo, pero puede manifestarse incluso peor, dependerá los pacientes. El submasivo es cuando se daña aproximadamente un tercero parte de la vasculatura, y el pequeño cuando generalmente los trombos son muy pequeños y el compromiso no es muy grande. La terapia dependerá de cada uno: la anticoagulación, algún tipo de cirugía, incluso algo mejor una tromboembólisis dependiendo cada uno. Ahora, este es el que les decía, el esquema perfecto. Tenemos aquí todo lo que es en el centro, la fisiopatología. Ven que aquí hay dos rayas. Estas rayas nos están dividiendo. Esto es el laboratorio o lo que sería siendo nuestro apartado diagnóstico, y estas son las manifestaciones clínicas. Si se dan cuenta, esta tromboembolia pulmonar pues nos va a afectar la afección pleural y nos hace el frote pleural y el dolor pleurítico. El infarto pulmonar nos dará la hemoptisis. La resistencia vascular va a estar aumentada, el estímulo del reflejo de la ventilación y por lo tanto la taquipnea. Y si tengo taquipnea también voy a tener taquicardia, pero la taquicardia viene a partir de que se aumenta se disminuye la precarga en el ventrículo izquierdo. La presión pulmonar está aumentando, entonces generamos broncoconstrucción, el edema pulmonar, igual por la disminución del surfactante, entonces tenemos los estertores y la disnea. La taquicardia va a ser a partir de lo que es la estimulación simpática, disminuido por el aumento de la vasoconstricción. Entonces esto nos genera distintos apartados que podemos ver en la clínica. Pero ¿cómo puedo sacar el laboratorio? Nos va a ayudar muchísimo dos cosas: radiografía de tórax y un electrocardiograma. Entonces vamos a tocar esos dos más a profundidad. Pero en general, a partir de la tromboembolia pues puedo notar una radiografía de tórax, vamos a discutir algunos apartados, el dismero plasmático por ELISA, y algunas manifestaciones pulmonares como la resonancia magnética alterada. Si tengo este espacio comprometido, pues obvio voy a tener la disminución de la presión parcial de O2 y CO2 en ambos. El electrocardiograma vamos a tener la sobrecarga en el ventrículo derecho, por lo que vamos a tener el signo SO3 o SQ3, dependerá de cómo lo encuentren. Entonces, esto lo manifiesta diferente. Vamos a tocar estos apartados. Miren, esta es una teleradiografía de tórax de un paciente con tromboembolia pulmonar. Si se dan cuenta, a pesar de que nos mencionan, el cuadro clínico no era tan grave, los hallazgos son un poco sugestivos. Entonces se observa un ligero diadema pleural izquierdo en el apartado, se observa la prominencia del perfil derecho a expensas de la aurícula derecha. Si se dan cuenta, realmente no es tan sencillo porque dependerá de cómo está la tromboembolia. Lo mejor sería una angiografía, porque esto nos ayudará a determinar todos los apartados. Bueno, existen otros como el apartado nuclear o los de contraste, pero es más que nada para revisar. Entonces de aquí podemos determinarlo. Otro es la radiografía simple de tórax con elevación del diafragma izquierdo. Entonces aquí se dan cuenta pues cómo está este aumento del diafragma, muchas veces se da por lo mismo de la tromboembolia, y hay una opacidad retrocardíaca, es decir que no alcanzamos a ver adecuadamente la silueta cardíaca y ni siquiera podíamos describir adecuadamente si hay un daño ahí. De ahí que muchas veces pasamos al electro. En el electrocardiograma vamos a tener que siempre va a estar el eje desviado hacia la derecha. Las ondas P van a ser altas y muchas veces van a estar en pico, así que esto nos va a detonar un daño.
Entonces igual tenemos la depresión del segmento ST y una inversión de la onda T. Entonces vamos a tener estos tres y entonces ya tenemos S1, Q3, T3. Es como un apartado de que si tienes estos tres ya tienes la embolia como tal. El tratamiento no nos vamos a detener mucho, es más que nada para que lo tengan en mente, pero dependerá obviamente de cada uno. Una tromboembólisis, una anticoagulación con heparina intravenosa, emboloctomía quirúrgica y otro tipo de medidas adicionales dependerán de los pacientes, pero son en generales. Esto es todo por el apartado, muchas gracias por su atención. De nuevo, gracias a Judox y a Academia por hacer esto posible. De todos modos, les estoy aquí adjuntando la bibliografía por si quieren tomar algún screenshot o después consultarlo ustedes mismos.